Entonces, doctora Marroquín, es un gusto. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de escucharla. Las referencias han sido muy motivantes. Tiene usted admiradores y admiradoras por muchos lugares en este país. Así que bienvenida y siéntase en toda la confianza para relajarse completamente. Esta no es una sesión formal en ningún sentido, excepto que nosotros nos tenemos que callar para escucharla, nada más. Esa es la única formalidad. Gracias por aceptar, bienvenida. No, pues muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. La verdad me han tenido pensando durante los últimos 8 o 10 días en este tema que Ernesto tan amablemente me propuso. Yo les comento que desde hace una semana, no sé si por el cibertrabajo, pero mi computadora me da un problema de audio, entonces yo estoy conectada en el celular y Arisbet me va a hacer el favor de compartir un PowerPoint para contarles un poco sobre el tema de la semiótica del miedo. Ernesto me pedía que explicara un poco qué era lo que había detrás de la fotografía que ha recorrido muchos lugares de las cárceles de El Salvador, de las cárceles donde están jóvenes de pandillas, en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, y Ernesto me propuso este tema, yo nuevamente le agradezco la provocación y la invitación, y entonces, bueno, le pido a Lisbeth que ponga la presentación y le voy a ir contando. Yo, es cierto que la norma dice, Ernesto, es que ustedes se callen y yo hablo, pero siéntanse libres de interrumpirme en el momento en que lo vean necesario, sobre todo porque de pronto yo puedo dar por sentada cuestiones que a ustedes les puede interesar que profundicen más en el momento. Y si no, bueno, de todos modos en las preguntas, en la parte de la conversación podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, he titulado este PowerPoint tiene un error, le había mandado otro a Arisbet, pero abrió el anterior, pero no importa. Es solo un error en el título. La semiótica del miedo, aproximaciones a la vieja apuesta del autoritarismo en Centroamérica. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí está la fotografía de los pandilleros. ¿Cuál es mi punto de partida? Vamos a la siguiente, Arisbet. A la siguiente. Gracias, y a la siguiente. A ver, yo les cuento un poco, yo trabajo en el Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA de El Salvador, que es la Universidad Jesuita de El Salvador. Vamos al anterior. Y en la Universidad Jesuita de El Salvador, y me formé en el ITESO, en Guadalajara, en México. Y bueno, de ahí vengo un poco, ¿no? Hay una frase de un texto de una de mis profesoras, la antropóloga Rosana Reguillo, que de alguna manera resume un poco lo que estoy queriendo presentarles hoy. Lo leo muy rápidamente. Rosana dice en un texto que se llama El oráculo de la ciudad, así: lo que importa no es tanto el relato en sí mismo como el contexto que hace posible su aparición y circulación, como las verdades que revela al poner en forma unos miedos difusos y señalar las áreas de vulnerabilidad y fragilidad que experimentan los actores sociales. La construcción primaria del otro como enemigo deja la memoria de un patrón que tenderá luego a ser llenado con las figuras del presente o, en otros términos, actualizado con nuevos miedos. Ese es de alguna manera un elemento del punto de partida, y vamos ahora a la siguiente. Mi otro punto de partida es que yo trabajo en la UCA de El Salvador, como ya les comenté, y la UCA tiene la particularidad de haber liderado una serie de estudios a finales de la década de los 90 e inicios del 2000 sobre el tema de maras y pandillas en Centroamérica, en un momento en el que no existía literatura al respecto. Ahora podemos encontrar ya mucha literatura académica, también
literatura, digamos, más periodística o aproximaciones más periodísticas, e incluso aproximaciones literarias en relación con el tema de pandillas. Sin embargo, en ese momento había muy poca producción, muy poca reflexión sobre el tema, y la UCA El Salvador, junto con otras instituciones jesuitas en Centroamérica, llevaron a cabo una serie de estudios que de alguna manera primero intentaban estudiar quiénes eran los jóvenes de las pandillas, en un segundo momento cuáles eran las políticas hacia los jóvenes y hacia la rehabilitación que se estaban usando, cuál era el capital social que en ese momento tenían las pandillas y también de alguna manera cuáles eran las respuestas de la sociedad organizada en relación con el tema de las pandillas. Entonces, bueno, esos son como algunos elementos de partida que me permiten a mí de alguna manera compartir esta reflexión de hoy. Vamos a la siguiente. Yo quiero presentarles a ustedes 3 consideraciones y eso es todo. La primera consideración sobre la semiótica del miedo que se ha construido en El Salvador en relación con las pandillas y esa fotografía que circuló es que esta semiótica del miedo debe ser considerada en El Salvador desde una perspectiva de larga duración, es decir, no es una cuestión nueva, no es una cuestión que aparece en el momento del coronavirus, no es una cuestión que la ha inventado en este momento el presidente Nayib Bukele. A nosotros nos parece que es una cuestión más de larga duración. Yo no he estudiado directamente el tema de las pandillas, conozco a muchos de los investigadores sobre este tema, he discutido mucho con ellos, he trabajado en el Faro en una sección dedicada al tema de la criminalidad y en particular de las pandillas. El Faro es un periódico digital acá. A ver, digamos, lo que yo he hecho es sobre todo estudiar el discurso que los medios de comunicación han construido sobre este tema. Pero entonces, en esta discusión que hemos tenido, los investigadores que trabajamos de alguna manera o que hemos rodeado el tema de la violencia, la inseguridad de las pandillas, consideramos que hay una perspectiva de larga duración que debe ser entendida en este tema. Vamos a la siguiente. Si yo me pongo en la perspectiva de larga duración, digamos, yo tendría que revisar por lo menos el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Durante todo ese tiempo, el Estado salvadoreño y los medios de comunicación han construido un otro a quien echarle la culpa con el cual pueden, digamos, decir, mira, las cosas están muy mal, meter miedo. La semiótica del miedo es una semiótica que se ha utilizado a largo plazo. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, digamos, hay ciertos momentos donde esto se pone como muy de manifiesto. Por ejemplo, en 1932 El Salvador tuvo una de las masacres indígenas más grandes en América Latina. Fueron asesinados aproximadamente 30,000 indígenas y campesinos y fueron de alguna manera etiquetados como comunistas. Se les eliminó por comunistas, pero de alguna manera también por indígenas y por campesinos, ¿no? Entonces, durante toda la primera parte del siglo XX en El Salvador, el indígena, el campesino y el comunista, que de alguna manera se consideraban sinónimos, fue la gran otredad y nosotros podemos encontrar en los periódicos, hay historiadores que han trabajado cómo los medios de comunicación construyeron y etiquetaron al indígena como comunista, al campesino como comunista y hicieron, digamos, una especie de construcción del personaje que era el culpable de que El Salvador no avanzara. Digamos, nosotros, esa imagen, esa otredad, se construye durante un tiempo muy largo, pero ya en los años 70 empezamos a ver un cambio en esta otredad. El indígena desaparece y empieza a aparecer el estudiante, el joven universitario organizado que también es visto como comunista y que también es visto como una amenaza social. Es el tiempo en el que las organizaciones sociales empiezan a construir organizaciones o de alguna manera a estructurar organizaciones clandestinas. En los años 80, ese tránsito, ese fluir o ese devenir discursivo
añade, digamos, quita un poco al estudiante y aparece de alguna manera más el catequista. 1980 es el año en el que un arzobispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, es asesinado, y ya antes de él muchos otros sacerdotes, catequistas, religiosas han sido asesinados, y entonces empieza a aparecer esta figura del catequista que es igual al comunista, que es igual al guerrillero. Perdón, esto va a durar durante todo el conflicto armado, y en la década del 90 esto se empieza a transformar, particularmente a partir de 1992 con la firma de los acuerdos de paz. A partir de la firma de los acuerdos de paz, el guerrillero comunista es incorporado a la sociedad, se transforma, incluso muchos combatientes se asocian y se transforman en un partido político, el FMLN. Entonces, digamos, la otredad se transforma y empezamos a encontrar a partir de 1992 noticias en los periódicos que nos empiezan a hablar de eh, un personaje que es, y cito, digamos, casi textual en este momento, un poco de memoria, pero que las notas de los periódicos dicen: así como los comunistas guerrilleros profanaban los templos, así ahora estos pandilleros, estos jóvenes pertenecientes a las maras. Entonces, digamos, las notas de los primeros 5 años de la década de los 90 son notas en donde se equipara al pandillero con el guerrillero. Y al mismo tiempo se le añade al pandillero el hecho de que es deportado, que ha venido de Estados Unidos, que ha llegado digamos, devuelto por Estados Unidos, ¿no? Normalmente. Eh, en la década del 2000 empezamos a ver otra transformación en donde se evidencia mucho más el tipo de estética sobre los jóvenes pandilleros. En esto voy a profundizar posteriormente. Y digamos, a partir del 2010, en el Estado salvadoreño se aprueba una ley antiterrorista en donde en realidad el tipo de redacción lo que hace es eh, condenar cierto tipo de asociaciones ilícitas que son las pandillas. Esta ley antiterrorista, en cambio, no contempla nada vinculado al crimen organizado, por ejemplo. Entonces, digamos, de alguna manera aquí tenemos como un elemento más de larga duración sobre el tema de la otredad. Profundizo más en el tema de las pandillas. Vamos a la siguiente, Arisbet, por favor. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue que las pandillas se anclaron en este miedo colectivo salvadoreño? Vamos a la siguiente, por favor. Ajá. En 2005, en 2005, junto con otros investigadores, hicimos un estudio sobre la manera como se están representando a los jóvenes, bueno, a los integrantes de pandillas en 3 países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y nosotros encontramos 4 ideas básicas o 4 imágenes que se utilizaban en la representación de los pandilleros. Lo primero era una estética. Había una representación del marero como sujeto social, que normalmente primero era un hombre. Casi nunca ha habido mediáticamente una representación de las mujeres pandilleras. Eh, y tampoco ha habido representación de, digamos, normalmente son jóvenes, no ha habido representación ni de los niños pandilleros, ni de pandilleros que van, digamos, de los 30, 35 o 40 años incluso, que existen, aunque sean pocos, hay. Entonces, la representación es básicamente la misma, la que ustedes están en esas fotos, es decir, son hombres jóvenes, tatuados. ¿Se escucha muy entrecortado? ¿Se escucha bien, Amparo? ¿Se escucha bien? Ok. Estamos escuchando Es, bien, gracias. ok. Es que ahí Moisés Quintana dice que por momentos no se entiende nada. Pero Edgar dice que sí, que se está escuchando bien. Ok, perfecto. Posiblemente Moisés tenga algún problema y bueno, imagino que como están grabando, si acaso él puede volver después sobre la marcha. Entonces,
como les iba diciendo, tenemos esta fotografía, ¿verdad? Entonces son jóvenes, hombres tatuados, eh, con ropa floja, rapados, normalmente, ¿verdad? Es decir, con todo este tipo de gestos y de performatividad que ustedes pueden ver en estas fotos. Entonces hay una estética, una representación del sujeto marero que en este momento, ya en 2005, deja por fuera a muchos pandilleros y ya voy a decir un poco más por qué deja por fuera a algunos de estos pandilleros. Vamos a la siguiente, Lisbeth, por favor. El segundo elemento de esta representación de los medios es que hay una praxis, es decir, a todos los sujetos pandilleros con esta estética se les adjudica siempre acciones que son violentas, o digamos sería como una poética, rituales, narrativas, tránsitos, ¿verdad? Es decir, siempre que se habla de ellos, todos los verbos son el listado que ustedes tienen en la pantalla a la izquierda, ¿no? Eh, Vean, son inadaptados sociales, enmascarados, enardecidos y fascinerosos, asesinan, mutilan, violan, profanan templos, vapulean, hacen ritos satánicos, cometen tropelías y sobre todo, digamos, en los tres países, en El Salvador, Guatemala y Honduras, nosotros encontramos que hay tres grandes razones por las cuales los pandilleros son violentos. Primero, porque atacan a los rivales, es decir, si son de la MS, atacan a la 18, si son de la 18, atacan a la MS, es decir, atacan a la pandilla rival. Pero hay otra razón en los medios de comunicación de por qué son violentos. La segunda razón es, son violentos porque atacan a todos los que no los obedecen. Atacan a cualquiera que no quiera seguir las órdenes que la pandilla da. Y finalmente, hay, digamos, una tercera reflexión en donde, o una tercera construcción de este discurso en donde los pandilleros en realidad son violentos contra cualquiera por diversión. Esto lo que hace es construir, digamos, o avanzar en una semiótica del miedo en donde no importa lo que yo haga, no importa si yo les hago caso, en cualquier momento y por diversión me pueden atacar. Avanzo a la siguiente que ya Arisbeth la puso ahí, que es una geografía. Nosotros encontramos que claramente había una geografía en donde los pandilleros, en realidad, los jóvenes integrantes de las pandillas y de las maras, en realidad vienen siempre de fuera, son deportados. Ahí les pongo, por ejemplo, una nota en la zona gris, una nota de 1995, en donde un diputado del partido de derecha, René Figueroa, dice, los antisociales deportados de los Estados Unidos representan una bomba de tiempo que debe ser desactivada con una ley que proteja a la ciudadanía honrada. Es decir, hay todo un discurso en donde en Centroamérica todos somos buenos y nobles y esta gente está viniendo de fuera corrompida desde los Estados Unidos y está entrando a nuestros países. Entonces, incluso René Figueroa en ese momento, en 1995, llega a hacer una propuesta que no tiene mucho eco, pero llega a hacer la propuesta de decir, lo que tenemos que hacer es que les tenemos que quitar la nacionalidad a todos los migrantes para que no los puedan deportar de regreso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la tercera característica. Y la última característica, vamos a la siguiente, Arisbeth. La última característica es una sentencia. Siempre cualquier pandillero o cualquier joven que parezca pandillero es culpable. Y digamos, ahí hay como en las noticias que nosotros revisábamos, no hay diferencia entre pandillero o supuesto pandillero, entre asesino y supuesto asesino. Siempre si vemos a alguien con tatuaje, es joven y es hombre, seguramente es pandillero y por tanto seguramente él es el culpable y él es el asesino, ¿sí? Entonces, esto simplemente para señalar este elemento que colocaba, que era la primera idea, que la semiótica del miedo tiene que ser considerada en El Salvador desde una perspectiva de larga duración. Es decir, esta construcción del pandillero como el culpable de los problemas de violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala es un elemento que se viene construyendo desde aproximadamente 1990, ¿no? Entonces es una construcción de larga duración, no es algo tan reciente. Vamos a la siguiente, por favor. Segunda consideración, la semiótica del miedo tenemos que entenderla hoy en el contexto de transformación de las pandillas
a partir de una herencia y un ejercicio sistemático de políticas de tolerancia cero en las 2 últimas décadas, ¿sí? Y por eso pongo ahí la fotografía de Giuliani, el exalcalde de Nueva York, muy famoso durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, porque Giuliani ha sido uno de los grandes asesores en políticas de seguridad para Centroamérica y en particular para El Salvador. Giuliani ha viajado a El Salvador durante varios momentos. Vamos a pasar, está bien, quedémonos ya ahí en eso. Veamos un poco cuál es esta transformación y cómo las pandillas se han movido en el tiempo. Ahí les he construido a ustedes una línea de tiempo y no tengo ningún problema, Ernesto, en que esto lo compartan ustedes con el grupo para que puedan después revisarlo como con más detalle. Pero, digamos, ahí ustedes tienen una línea de tiempo de cómo las pandillas se transformaron en la década de los 90 y en los primeros años del 2000, de la década del 2000. Las primeras pandillas, si ustedes ven la fotografía de la izquierda abajo, ustedes van a ver unas pandillas que son más bien domésticas, territoriales, atomizadas, poco estructuradas, no tenían, digamos, en ese inicio líderes oficiales, no tenían ritos de ingreso, practicaban el robo, tenían un sentido de defensa del barrio y de fidelidad del grupo, pero eran pandillas, digamos, mucho más chicas. Estoy hablando tanto, esa fotografía, por ejemplo, es de la Mara Salvatrucha en la zona de Los Ángeles, pero también había pandillas locales, en el caso de El Salvador, como la Mao Mao, como la Mara Chancleta, que eran también organizaciones domésticas, territoriales y barriales. A partir del 92 empiezan las deportaciones masivas de centroamericanos luego de los conflictos y ya en 1996 el estudio de la UCA, por ejemplo, nos dice que el 16% de los pandilleros que estaban en el territorio salvadoreño habían venido de los Estados Unidos y habían sido pandilleros en los Estados Unidos. Si ustedes piensan, el 16% no es, digamos, un número tan grande. Es decir, no podemos decir las pandillas llegaron de Estados Unidos, pero los jóvenes que venían de las pandillas de Estados Unidos son los que se convierten en líderes y van construyendo otro tipo de rituales y otras formas de violencia. Ya para finales de los años 90 tenemos un incremento de la violencia de las pandillas hacia la sociedad, pero también un incremento de la violencia de el Estado hacia las pandillas, es decir, los pandilleros como víctimas, pero también como victimarios. Hay un incremento de pandilleros en el sistema carcelario, hay consumo y policonsumo de drogas, uso de armas de fuego, es decir, empieza la pandilla a especializarse. El siguiente corte fundamental es a partir del año 2001 con la llegada de las políticas de mano dura. El Plan Escoba en Guatemala, el Cero Tolerancia y Libertad Azul en Honduras y la mano dura y super mano dura en El Salvador, que se van implementando sucesivamente. A raíz de estas políticas de tolerancia cero, es que empieza un proceso largo de profesionalización de las pandillas. Las pandillas transitan de ser esta organización doméstica y barrial a formas de violencia organizada. Amplían sus vínculos con la economía criminal y empezamos a tener otra serie de medidas que en realidad son medidas del Estado, pero que lo único que hacen es incrementar el nivel, el, el tipo de violencia y la escalada de violencia y de control territorial de las pandillas. En 2004, por ejemplo, el gobierno de El Salvador decide que las cárceles se dividen según pandillas, es decir, que no se van a mezclar las pandillas con otros reos y que va a haber, por ejemplo, una cárcel exclusivamente para la Mara Salvatrucha y otra cárcel para el barrio 18. Eso permite que la cárcel se vuelva un espacio territorial de la pandilla controlado y en donde la pandilla construye nuevos liderazgos que a su vez dan órdenes hacia afuera, hacia los barrios, hacia los territorios, ¿sí? Es en las cárceles donde, bueno, a partir de estas divisiones es que en 2005 empieza también la pandilla a fragmentarse. Por ejemplo, la pandilla Barrio 18 sufre una escisión entre los revolucionarios y los sureños que inicia como una escisión vinculada a
que unos están en la cárcel y otros están por fuera, ¿no? Y no necesariamente están de acuerdo en las políticas que los líderes que están encarcelados les están señalando a los que están afuera que tienen que seguir. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, pongámosla toda, Arisbet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Nosotros ya a partir de esta especialización, ya digamos en 2007, empezamos a encontrarnos con nuevos ejercicios de violencia. A partir de las políticas de mano dura, de tolerancia cero que empiezan en 2001, muchos pandilleros dejaron de tatuarse o se hacían tatuajes en lugares menos visibles, cambiaron la imagen y la estética, es decir, esta imagen y esa estética que los medios de comunicación continuaron usando, no necesariamente es la imagen y la estética de todas las clicas, ni es la de todos los pandilleros, sobre todo cuando están ejerciendo fuera del ámbito carcelario. Los pandilleros dejaron de andar en grupo en el barrio, ya no rifaban, digamos, el barrio, ya no rifaban la calle, porque tenían que volverse más invisibles. Entonces hay una especie de movilidad y una migración interna y externa. Se reduce el consumo de drogas para volverse más bien enlaces con los cárteles, y empieza una comunicación entre líderes de pandillas rivales para enfrentar las políticas gubernamentales. Eh, en Guatemala y en El Salvador, en el 2007 aproximadamente, se descartan relaciones orgánicas entre pandillas y crimen organizado, aunque sí se reconocen ciertas relaciones periféricas que se fueron profundizando. En 2009, en El Salvador, el entonces recién electo presidente Mauricio Funes dejó de hablar de las pandillas durante 6 meses y empezó a hablar que el gran problema de El Salvador era el crimen organizado. Sin embargo, después de 6 meses, eh, esta sería una hipótesis que podemos discutir, pero a mí me parece que en mucho, al descubrir que electoralmente, digamos como marketing, el tema del crimen organizado no funcionaba tan bien, el tema de las pandillas funcionaba mucho mejor porque las pandillas seguían extorsionando en los barrios y tenían control territorial de los barrios. El presidente Funes dejó de hablar del problema del crimen organizado y volvió a la discusión sobre pandillas. Las pandillas en 2007, 2008, 2009 empiezan nuevos ejercicios de violencia. Hay una crueldad renovada, una violencia mucho más evidente hacia los ciudadanos. Empiezan a aparecer nexos entre las pandillas y la policía, entre las pandillas y el crimen organizado, empiezan a darse ajusticiamientos internos y los sistemas de extorsión empiezan a perfeccionarse. En el tema mediático, en enero de 2011 se da la fundación de Sala Negra del Faro, esta, digamos, una sección especializada en discutir, en cubrir y en investigar periodísticamente qué es lo que está pasando en la región centroamericana con el crimen organizado, con la violencia y con las pandillas. Y Sala Negra va a dar la primicia, la exclusiva de una noticia que va a cambiar también muchos de los procesos posteriores, que es que Sala Negra va a mostrar pruebas de que el gobierno de Mauricio Funes ha negociado una tregua y que en realidad lo que está bajando en ese momento el número de homicidios no es el éxito de las políticas de seguridad o las políticas de mano dura, sino una tregua que se ha hecho, una tregua política para asegurar reelección del partido del FMLN en las siguientes elecciones presidenciales o para lanzar muy posiblemente alguno de los personajes involucrados en el ámbito de seguridad como el siguiente candidato. Entonces, digamos, Mauricio Funes negocia esta tregua y de alguna manera esto hace que las pandillas tomen conciencia del rol político que pueden tener. Es decir, es a partir de ese momento que las pandillas se dan cuenta que bajar o subir los homicidios puede poner de rodillas a muchos políticos en El Salvador, ¿sí? Entonces, digamos, ahí empieza una transformación que es muy evidente, digamos, para los actores políticos, tanto así que en el año 2014, para las siguientes elecciones presidenciales,
los dos partidos en ese momento que están en disputa por el Ejecutivo, que son Arena, que es la extrema derecha, y el FMLN, ambos partidos negocian con las pandillas para beneficiarse de los resultados de las elecciones presidenciales. Arena le va a ofrecer a las pandillas, que son los pandilleros quienes van a decidir quién va a ser el ministro de Justicia, y les ofrece, si no me equivoco, $50,000, y el FMLN le paga $200,000 y le ofrece a los pandilleros $10 millones para proyectos sociales que les permitan mejorar sus finanzas. Entonces, digamos, esto que Arena y el FMLN negocian en el 2014 se va a saber en el año 2016 a partir de investigaciones periodísticas del Faro y Factum. Ya en 2015, a partir de que estas negociaciones, algunas funcionan, otras no, empieza un incremento de la violencia de las pandillas, ya no solo hacia ciudadanos, sino hacia la policía. Entonces, en el año 2015, el gobierno del FMLN en ese momento autoriza el uso de la fuerza letal contra las pandillas en defensa propia. Esto quiere decir que la policía puede matar pandilleros y alegar que ha sido en defensa propia. Esto lleva en ese momento a una crisis de vulneración de los derechos humanos, no solamente de los pandilleros, que muchos son asesinados sin haber sido capturados, sin tener un juicio, sin ser declarados culpables, sino también de muchos jóvenes, digamos por lo que mi maestra Rosana Reguillo diría, el delito de portación de cara, ¿no? Es decir, por parecer pandilleros, por estar tatuados, por vivir en barrios populares, son asesinados justamente a partir de esta autorización del uso de la fuerza letal. Muchos son asesinados, otros son encarcelados. Pasemos a la siguiente. Y es así, digamos, a partir de toda esta transformación que en 2019 Nayib Bukele gana la presidencia. Es decir, venimos de todo esto, venimos de ese tipo de transformaciones, gana la presidencia con un gran apoyo popular que en buena parte está motivado porque Nayib Bukele no viene de Arena ni del FMLN que han negociado con las pandillas, ¿sí? Ahí les dejé una nota donde la Asociación Nacional de la Empresa Privada, es decir, los empresarios, le entregan a Bukele, cuando empieza su gestión, el plan de Rudolph Giuliani para combatir la inseguridad, que básicamente es insistir en políticas de mano dura, de vigilancia y de tolerancia cero, insistiendo que lo que no ha funcionado ha sido el sistema, pero que este tipo de políticas sí pueden ayudar a solventar el problema de la inseguridad en el país. A partir de que Bukele gana la presidencia, los niveles de violencia bajan, es decir, a ver, el homicidiómetro, por llamarlo de alguna manera, es decir, el número de homicidios, baja de manera muy rápida. Bukele se lo atribuye a lo bien que va su gestión. Muchos sectores lo que hacen es decir, bueno, a ver, de alguna manera es posible que las pandillas estén teniendo un gesto de, a ver, señor presidente, con usted parece que sí podemos negociar, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y aquí viene mi tercera y última consideración. Vamos a la siguiente, por favor, Arisbeth. La siguiente es, la semiótica del miedo no solo ha sido un instrumento útil de control social, sino también una herramienta eficaz de marketing político, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Yo vengo haciendo seguimientos de los medios de comunicación he hecho en 3 momentos, digamos, en 2004, en 2008, después volví a hacer en 2010, y lo que nosotros hemos notado en Guatemala, en Honduras o en El Salvador es que la cantidad de notas sobre pandillas sube cuando hay campaña electoral para presidente y baja cuando ya no hay campaña electoral. La cantidad de notas publicadas. Y bueno, ahí tienen ustedes a una serie de personajes, el presidente Otto Pérez Molina, que la campaña presidencial tenía un lema que era mano dura, cabeza y corazón por Guate, que era justamente, bueno, prometer mano dura contra las pandillas. Daniel Ortega en Nicaragua, que cuando empezaron las protestas contra su gobierno,
insistió que esas protestas en realidad eran de pandilleros de la Mara Salvatrucha que habían entrado a Nicaragua y que ellos eran los culpables, ¿no? Mauricio Funes, que intentó hacer la tregua y que no le funcionó como también herramienta en mucho política para conseguir apoyo para el FMLN, y el presidente Ricardo Maduro de Honduras, que en alguna conferencia de prensa les dijo a los periodistas que él le debía buena parte de su popularidad a las pandillas, ¿no? Él debía mucha de su popularidad en Honduras a las pandillas, ¿qué quiere decir? A la mano dura que él tuvo contra las pandillas. Pasemos a la siguiente. Ahí tienen algunos ejemplos. El anuncio de la izquierda es un anuncio del presidente Elías Antonio Saca, que dice: 3 son las suertes del marero: cárcel, hospital o cementerio, y que hace un llamado, ¿no? La tuya puede ser otra, antes de pensar en las maras, pensad en vos. Si ustedes ven el tatuaje que aparece en la mano del supuesto pandillero, es 666, es decir, está como muy asociado, o sea, el pandillero al final es satánico, ¿no? A la derecha tienen un cartel de estos que aparecen en las carreteras de Otto Pérez Molina, donde dice: urge mano dura, el Partido Patriota de Seguridad y Empleo, y una caricatura de un periódico de El Salvador, ¿no? Donde dos pandilleros se supone que están discutiendo y uno dice: viste, nos está sacando mucho en los medios. Dice el otro: por la nota roja, y dice: no, por la campaña política, ¿no? Es decir, es un poco como esta sensación en general. Ahora, digamos, esta posibilidad de construir la campaña política de esta manera, vamos a la siguiente, por favor. Esta posibilidad se ancla en una matriz cultural profundamente autoritaria y militarista. Una de las grandes contradicciones en el caso de El Salvador es que si hay un partido responsable de la remilitarización del país después de los acuerdos de paz, ha sido el FMLN. Lo que ustedes tienen ahí es un gráfico que muestra el aumento de militares asignados a la seguridad pública durante los gobiernos del FMLN, ¿no? Es decir, que mientras estuvo gobernando en El Salvador el partido de derecha, que fue Arena, ustedes pueden ver en 2006 entramos con 897 efectivos militares asignados a la seguridad pública, y cuando el gobierno del FMLN está ya casi terminando su segundo periodo, vamos a tener ya una multiplicación mayor, creo yo, que los casos de COVID en Centroamérica, ¿no? De 11.200 efectivos militares asignados a la seguridad pública. ¿Y por qué se hace esto? Porque en el fondo a los salvadoreños les parece maravilloso, es decir, hay una matriz cultural autoritaria y militarista en donde el ejército es algo que se respeta y es algo que se ve muy bien. La gente insiste en que se siente más segura cuando el ejército llega. Si en algún momento, por ejemplo, yo en algunas discusiones he dicho: a ver, pero el ejército también ya tiene pandilleros infiltrados, por supuesto me tiran piedras y me dicen: usted seguramente no sabe, no conoce, ¿verdad? Es decir, hay un elemento eh, de mistificación, me parece a mí, del rol del ejército como el garante de la resolución de los problemas de la sociedad salvadoreña y en muchos casos hondureña y guatemalteca. Vamos a la siguiente. Entonces, voy ya a tratar de responder la pregunta de Ernesto, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con estas fotografías que Nayib Bukele lanza y por qué? ¿Por qué se atreve a hacer esto? Bueno, justamente porque la matriz autoritaria sigue funcionando en muchos ámbitos, pero sobre todo funciona muy bien contra el otro que hemos venido construyendo desde tan larga data, ¿no? Esta matriz autoritaria, Bukele me parece a mí, y esto digamos recién lo estoy tratando de sistematizar, pero me parece que Bukele la está utilizando contra dos tipos de otredades. La primera es contra los pandilleros
pero también contra los políticos corruptos que se aliaron contra los pandilleros. Entonces, Bukele lo que ha hecho es un performance a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, de esta matriz autoritaria contra el otro. Es decir, yo voy a defender a los buenos salvadoreños contra estos. Y entonces, por ejemplo, Bukele empezó, y ahí tienen en estas imágenes, les puse, por ejemplo, un Twitter. Bukele entró después de su toma de posesión ya como presidente en funciones, empezó a dar órdenes en Twitter. Se le ordena a la ministra tal que despida a tal funcionario por corrupto, se le ordena que despida y, digamos, por supuesto, todos los funcionarios que despidió eran políticos de los partidos contrarios a él. Entonces, digamos, ese elemento fue muy importante. Pero también, por ejemplo, en actos políticos, la foto que ustedes tienen a la derecha arriba, de pronto después la podemos ampliar o yo se las envío, pero es del desfile de la independencia del 15 de septiembre del año pasado. Ese desfile lo que hace es un performance en donde el ejército somete a un grupo de pandilleros, que en ese momento son actores, y si ustedes ven, hay unas gradas blancas y ahí está sentado Bukele con su esposa y los pandilleros se arrodillan frente a Bukele, ¿no? Hay un performance en los actos políticos en donde yo muestro esta matriz autoritaria y someto a los pandilleros, y ese acto fue uno de los que más popularidad le dio a Bukele. Puedo hacer aquí una nota a pie y decir que Bukele tiene, digamos, Bukele es un millonario que tiene varias empresas, como por ejemplo la empresa Yamaha de motos, acá él es el distribuidor, pero también es dueño de varias empresas de publicidad, entonces él tiene un conteo diario de cómo está su aceptación. Y él sabe que este tipo de performance pues le permite tener muy alta aceptación. Posterior a la militarización que él hizo de la Asamblea el 9 de febrero, en donde él intentó y llamó a la población a dar un golpe de Estado a los políticos corruptos, él publicó en su Twitter un tweet que para mí es muy representativo justamente de esta encarnación de la matriz autoritaria, en donde él decía, los salvadoreños a ver, lo leo con más, pero dice, los salvadoreños deben hacer patria y quemar vivo a un político para que escarmienten el dolor de la familia de los sectores más populares. Este haga patria, mate a un político, en la década de los 80 aparecía en pintas, en grafitis, en distintos lugares del país, diciendo, haga patria, mate a un cura, ¿no? Entonces, digamos, aquí vemos la superposición de estas otredades y, digamos, también, por ejemplo, en los twitters, en donde se replicaba la famosa fotografía, ahí lo tienen ustedes en la imagen de la derecha abajo, pero digamos, ahí son Twitter, este no es un tweet de Bukele, sino de un seguidor de Bukele, que dice, sin contexto no se puede valorar. Sin contexto no se puede valorar si fue tortura o necesario para limpiar celdas y evitar crímenes dentro y fuera de la cárcel, ¿sí? Es decir, por eso esta fotografía, por esto esta manera de actuar contra los pandilleros, para limpiar celdas y evitar crímenes dentro y fuera de la cárcel. Pero consiguió, dice este seguidor de Bukele, algo inédito. Las feministas se unieron para defender a los hombres. Además, no les cantaron el violador eres tú. Curioso, ¿verdad? Es decir, que ellas están superponiendo otredades y diciendo que también los grupos feministas y las organizaciones de derechos humanos que se pronunciaron diciendo, a ver, les están violando los derechos humanos a la población carcelaria, en realidad son parte de esa otredad. En el fondo son parte de quienes han tolerado los crímenes contra los buenos salvadoreños, ¿sí? Y esa ha sido un poco la lógica de esta semiótica. Vamos a las siguientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Bukele consigue? Digamos, no podemos saber en este momento qué fue lo que pasó ese fin de semana, que de venir de 5 asesinatos diarios, de pronto vamos a tener un fin de semana con 70 asesinatos. Si yo sigo la lógica de lo que habíamos nosotros venido revisando, es evidente que lo que nosotros tenemos es algún tipo de presión de las pandillas para conseguir algo.
subir a 70 asesinatos cuando venían con 5 y 10 asesinatos, cuando nosotros teníamos testimonios de estudiantes de la universidad diciéndonos, aquí en mi barrio, el palabrero está viendo quién ha recibido la ayuda del gobierno y quién no, para decir, y a las mismas pandillas haciendo un llamado a la población para que guarde la cuarentena y para que se quede en casa, y de pronto suben los asesinatos, y entonces viene, digamos, esta respuesta de Bukele, pues, digamos, podemos entender que ahí lo que tenemos es una discusión y una negociación política, pero frente a esta negociación política, el performance o la semiótica de Nayib Bukele va a ser eh, castigar, es decir, mantener esta matriz autoritaria, ¿no? Entonces aquí viene este tuit de Nayib Bukele que les pongo, ¿no? De ahora en adelante todas las celdas de pandilleros de nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda, eso evitará que puedan comunicarse, ¿no? Y entonces ahí viene Casa Presidencial, la Secretaría de Comunicaciones diciendo tal y como lo ordenó el presidente Bukele y muestra las fotografías que recorrieron el mundo, ¿no? Sin embargo, esta otra edad que tiene que ser lo suficientemente definida como para ubicarla, es decir, son los pandilleros, tiene que ser, me parece a mí, en la semiótica del discurso también indefinida, lo suficientemente indefinida como para poder apelar a ella según el momento político, ¿no? Entonces, cuando vienen las organizaciones sociales y la presión internacional y condena lo que está pasando en las cárceles, viene el tuit de la derecha de Bukele, ¿no? Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan a los salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos cuando dijimos que las pandillas eran una organización criminal internacional, ¿no? Entonces, cierro, vamos a la siguiente, Arisbet, y creo que voy a cerrar ahí ya. Eh, el día de ayer, el periodista Carlos Dada publicó esta nota que se llama Autorretrato con pandilleros. Carlos, de alguna manera, lo que intenta es justamente explicar esto que también yo estoy tratando de explicar, y ayer en la noche yo le envié esta presentación y Carlos me envió comentarios, entonces es decir, esto que les estoy comentando de alguna manera lo discutí mucho con él, que es una de las personas que se ha especializado en esta discusión, ¿no? Pero Carlos lo que insiste es, en el fondo, este retrato de los pandilleros que el gobierno nos manda es un autorretrato del gobierno. Esto es el gobierno del Salvador en este momento y estos han sido los últimos gobiernos del Salvador. Esta realidad tan dura, esta realidad masculina, autoritaria, violenta, intimidante, ¿verdad? Es. Y Carlos Dada pone, solo rescato una de las frases de lo mucho que él dice, ¿no? Pero él dice, estos jóvenes que ustedes están mirando en la fotografía eran unos niños en el año 2003, el año en que el presidente Francisco Flores lanzó la primera campaña de represión contra las pandillas, ¿no? Estos jóvenes que ahorita están en la cárcel son los niños que vieron a los policías patear las puertas de sus comunidades a medianoche, entrar con fusiles, hacer redadas masivas de muchachos tatuados que muy posiblemente eran o sus hermanos, o sus vecinos, o sus papás, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos cuando nosotros le metemos un análisis, una perspectiva de medio plazo, que me parece que es lo que hay que intentar hacer para explicar el porqué de esta fotografía, el por qué causa tanta indignación por fuera y por qué, como dice Carlos Dada, yo mismo cada vez que recuerdo los crímenes de los pandilleros, no puedo sino sentirme indignado por la situación de violencia y la espiral de violencia que vivimos, ¿no? Pero lo que nos cuesta a los que estamos intentando reflexionar sobre esto es, lo que nos cuesta es que el Estado salvadoreño sigue sin entender que al violar las leyes y al violentar los derechos humanos de esta manera, lo único que se consigue es perpetuar el ciclo de la violencia, ¿sí? Tenía una frase más de Rosana Reguillo, pero creo que ya es suficiente. Creo que he logrado ilustrar lo que quería compartir con ustedes, así que dejo ya abierto para preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Amparo. Bueno, celebro mucho que se esté grabando la sesión porque me parece verdaderamente extraordinaria por muchos, muchos motivos. 2 o 3 comentarios, Amparo, voy a comenzar con ellos y mientras, como ya saben, las demás y los demás, por favor,
levanten la mano en la aplicación y les vamos dando el turno para poder platicar con Amparo. A ver, yo lo primero que diría, Amparo, es que la reproducción del ciclo de la violencia probablemente es el proyecto de más de uno, de más de una. La reproducción del ciclo de la violencia. Quiero enseñarte, Amparo, una encuesta, una pregunta que presentó el periódico Reforma aquí en México hace 2 días, una disyuntiva con las siguientes palabras. ¿Usted qué prefiere? ¿Que disminuya la violencia e inseguridad aunque se limiten sus libertades? ¿O que se respeten sus libertades aunque haya violencia e inseguridad? Fíjate nada más. Ojo, 65% prefirió que disminuya la violencia e inseguridad aunque se limiten sus libertades. 25% que se respeten sus libertades aunque haya violencia e inseguridad. Yo le pregunté vía Twitter al periódico Reforma, ¿por qué no preguntó si hay gente que quiere libertades y seguridad? Voy al tema de matriz cultural, Amparo. Si puedes ampliar un poquito de la matriz cultural, yo tengo la impresión de que nos cuesta muchísimo mirarnos, no como la sociedad que quisiéramos ser, sino como la que somos, o las sociedades que somos en América Latina. Y que encerrados en nuestros discursos, de pronto tenemos una lectura mucho más pobre, voy a decir algo provocador, que la que tiene Bukele. O sea, platícanos, Amparo, si lo que tenemos son políticos que tienen una lectura agudísima de esa matriz cultural. Si lo que tenemos son presidentes ahí y en otros muchos lugares de la región, y cada vez más quizá, que han entendido que la violencia relatada de cierta manera les permite ganar una elección. Y entonces, en ese sentido, las fibras sociales, las fibras de esa matriz cultural, son mejor leídas en los parámetros de la competencia política y del poder que desde otros parámetros en donde se lee las fibras sociales, repito y termino, no como lo que somos, sino como lo que quisiéramos ser. ¿Qué opinas, Amparo, de estas primeras reacciones? No, vamos respondiendo o se hace Sí, una sí, ronda. sí, no, Vamos adelante, respondiendo. adelante. Ok, a ver, bueno, no, yo, a ver, voy a ir en orden, digamos. Lo primero, en el tema de, yo sí considero que la reproducción de la violencia, en efecto coincido contigo, es un proyecto de más de uno y creo que además en América Latina es un proyecto en general de recuperar, de los militares de recuperar el poder, ¿sí? Es decir, es mi opinión. Al menos es lo que estamos viendo en Centroamérica y yo he estado en varios espacios cerrados de discusión en donde lo que se mira es eso. Es decir, como en el caso de un país en donde los militares se suponía que no tenían que tener ciertos espacios, en el caso de El Salvador, por ejemplo, en este momento ya controlan la inteligencia, controlan de nuevo las comunicaciones. Entonces, digamos, a mí me parece que dentro de los grupos que tienen un interés muy especial en la reproducción del ciclo de la violencia, me atrevo a decir que los militares son un grupo muy poderoso que en América Latina además ha tenido mucho poder durante muchísimo tiempo. No necesito dar mucho ejemplo de esto y que ven en la reproducción del ciclo de violencia esa posibilidad de remilitarizar nuestros territorios, nuestras regiones. Un segundo grupo que a mí me parece que es clave en el caso de Centroamérica, en El Salvador en particular, son los empresarios dedicados a la seguridad privada. ¿Sí? Es decir, el negocio de la seguridad privada a mí me parece que es un negocio central en este tipo de procesos. Y lo dejo hasta ahí. En relación con el tema de reforma, mira, no me sorprende
A ver, yo todavía tuve la suerte de estudiar en México en 2001 y 2002 y era un México idílico en donde mis queridos amigos tapatíos me decían, pero ¿cómo? O sea, cuando me veían el pánico que yo tenía, yo fui una niña y una adolescente de la guerra, ¿no? Entonces oían mis historias así como, "Ah, qué interesante, cuéntanos más, ¿no?" Y de repente, cuando yo volví a El Salvador, empezaron a enviarme correos en donde me decían, todo lo que estabas contando pasa acá, no sabemos qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y yo, digamos, he visto ese tránsito en la manera como México se sitúa frente a la violencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo escuchar historias de violencia que saber que cerca de tu casa han matado a alguien, no es lo mismo, es decir, los niveles de violencia que vivimos son niveles de violencia que nos llevan visceralmente a tener este tipo de respuestas. En el Latinobarómetro, de hecho, justamente cuando Bukele gana el poder, El Salvador es el país, ustedes saben que el Latinobarómetro siempre hace esta pregunta, ¿no? Que hizo Reforma, ¿no? Eh, ¿Usted estaría dispuesto a vivir en una dictadura? Sí, la dictadura le asegurara seguridad y El Salvador es el país que tiene más alta esa respuesta. Sí. Es decir, que yo creo que cuando te enfrentas a una situación de violencia, hay muchas otras cosas que vas a dejar de lado en este sentido, ¿no? Entonces, eh, digamos, esa sería mi reacción. Yo creo que es una reacción muy natural y que en ese sentido estamos haciendo un trabajo que es contracorriente y es un trabajo, es decir, esa pregunta que tú hacías al Reforma de, a ver, ¿no se le ocurre a usted que la gente puede querer seguridad y democracia también? Eh, Creo que justamente el lugar desde donde tenemos que colocar una discusión que si no es, claro, usted dice eso porque a usted no le ha pasado directamente. O sea, usted dice eso porque usted vive en Condesa y a usted no le pasa, pero si usted viviera en Tamaulipas, por supuesto que usted quiere que se acabe la violencia, ¿no? Eh, a propósito de esto, solamente añado una anécdota más. En estos días, en donde después de que Bukele publica, por ejemplo, las fotos de las cárceles y mucha gente empieza a hablar de que estamos entrando a una dictadura por la manera como Bukele desconoce el poder legislativo y el poder judicial, Bukele lanza una campaña con el hashtag Qué bonita dictadura y con fotografías del ejército ayudando a la gente. Entonces, y el hashtag se volvió trending topic, ¿verdad? Es decir, la gente contestaba diciendo, si esto es una dictadura, pero las pandillas no se están matando, si esto es una dictadura, qué bonita dictadura, ¿no? Así como, y algunos decían, bueno, qué bonita vecindad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y eso yo creo que al final tiene que ver justamente con el tema yo estoy de acuerdo contigo que Bukele conoce profundamente la matriz cultural real de este país y no la matriz que creemos que somos, ¿no? Es decir, aquí la gente cree que somos trabajadores, somos luchadores, somos amigables. No es cierto. Somos profundamente autoritarios, somos profundamente machistas, somos un país profundamente herido en donde la memoria de la guerra nunca se resolvió, es decir, con violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos, donde hemos normalizado niveles de violencia y niveles de exposición a las armas que, digamos, no se lo deseo nunca a ninguna sociedad, ¿no? Entonces yo sí creo que Bukele en efecto conoce muy bien la matriz cultural profunda de los salvadoreños, tiene acceso a estudios sistemáticos vinculados con esto. Gracias, Amparo. Vamos con dos comentarios. Eliana García y Edgar Baltasar, por favor. Hola, gracias. Muchas gracias, Amparo, por tu exposición. Yo estoy francamente estupefacta porque yo conocí la lucha del Frente Farabundo Martí cuando no habían llegado al poder y cuando ganaron fui a la toma de posesión de Funes muy feliz. Me dio un gusto enorme y yo te quisiera hacer 3 preguntas. De acuerdo a tu exposición, pareciera que básicamente la violencia ha sido producida por la presencia de las pandillas.
Y entonces me surge una duda, dada la propia experiencia de México y la manera en que estos chicos llegaron expulsados de Estados Unidos hacia El Salvador, a partir precisamente de que empieza esta construcción más pandilleril. ¿Cómo se da la conformación de las redes macrocriminales en El Salvador? O sea, ¿son las pandillas? ¿Qué papel tiene ahí los grupos, las bandas delincuenciales de alto impacto dedicadas al trasiego de droga? ¿Tienen una interacción, una interrelación? ¿Cómo funciona ese mecanismo, no? Porque hay un libro que yo recuerdo y que me gustó mucho de Marco Lara Clark, de Hoy te toca la muerte, donde cuenta esta parte y cómo se usa a la mara, o se usaba en México a la mara, precisamente en zonas donde se quería, o a las pandillas, incrementar la violencia para poder después meter a las fuerzas de seguridad. Entonces, esa es una pregunta. La segunda, considerando esta gráfica que nos pusiste de cómo se militarizó el país de 2006 que llegó el Farabundo Martí al gobierno, y en 2014 cómo se había incrementado, ¿cuál es el análisis que tú harías de por qué un partido de izquierda de origen guerrillero que peleó por los acuerdos de paz, que los firmó en México, que estuvimos ahí, que los acompañamos en una serie de causas, ¿qué les pasó? Por favor, porque si tú piensas en Brasil con Bolsonaro, si tú piensas en, Guatemala con la bola de corruptos y la lucha que dio ahí la URNG, si tú piensas, dices, pues lo único que se salvó un poco fue Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué análisis le das tú a ese proceso de profundización? Y si tú encuentras, ahora que está gobernando México, que la izquierda, con este señor que nos acaba, o sea, que su proyecto de militarizar el país y empoderar a las Fuerzas Armadas, ¿encuentras tú algún hilo conductor en términos de una manera de concebir la ideología política, que para mí obvio no es este señor que está en México de izquierda, pero oye, yo sí conocí a los dirigentes del Farabundo, a Fonseca, a los que habían sido guerrilleros en la cárcel, todo esto eran como una contraparte de mi propia historia, y un poco esta idea de la memoria de la guerra. A mí me genera una gran inquietud de entender cómo puede este tipo, que al parecer es muy popular, que está gobernando El Salvador, por lo que cuentas, ¿cómo puede entender la matriz cultural profunda, esto que llamas la memoria de la guerra? Yo la verdad me siento, en este momento de haberte escuchado, me siento así como que todas mis ilusiones antisistémicas se cayeron de un golpazo de paz. Entonces, bueno, gracias, y gracias, Ernesto, por esta conversación tan espectacular. Gracias, Eliana. Edgar, que también esperaba con mucho gusto esta conversación y que es un estudioso de El Salvador. Creo que no hay un solo día que no esté mirando hacia allá, Edgar. Adelante. Hola, pues bueno, igual yo también tengo muchas preguntas que quisiera hacerle a Amparo, y varias de ellas ya las dijo Eliana, pero no las voy a hacer por cuestión de tiempo, ¿no? Nos daría para todo un seminario completo, pero la reduciría a una sola, las inquietudes que me generó la presentación, y sería la pregunta de cuál sería la articulación o relación, y si esta es posible, entre lo material y lo simbólico en toda esta narrativa. Yo no sé si esos sean los términos adecuados, así yo los entiendo, porque yo no sé nada de semiótica, semiología, ciencias de la comunicación, ni nada de eso, pero lo que yo trato de entender y de articular toda esa serie de preguntas que tenía es en esas dos grandes categorías que llamo así. La parte simbólica, yo entiendo arbitrariamente, yo creo que en ciencias de la comunicación me pondría 0, pero ahí yo me refiero a ideologías, discursos, representaciones, y por la base material me refiero a las luchas por el poder, a la base económica sobre todo, ¿no? Entonces, así cuando hacías al inicio de la presentación la línea del tiempo y nos presentas el 32
con el enemigo interno de los comunistas, esa sería una base, en mis términos, simbólica, pero la base material era la crisis de la República Cafetalera. Cuando vemos la guerra de los 80s, la base simbólica es la lucha contra los guerrilleros comunistas, pero la base material es la disputa por el Estado salvadoreño. Y así hasta el presente. Nosotros vemos a Nayib Bukele hoy en día configurar un enemigo interno como el COVID, que lo ha convertido en eso, en los amigos y los enemigos del virus, tal cual lo ha relatado recientemente, y en un pleito, por ejemplo, con la ANEP reciente, hablo del día de ayer, pero en la base material estamos hablando de deudas con el Fondo Monetario Internacional, de préstamo con el Banco Mundial, de 3,000 millones de dólares sobre la mesa, ¿no? Entonces, la pregunta sería entonces esa, a lo largo de toda esa narrativa, ¿cómo se articulan estos dos grandes categorías? Quisiera un último comentario sobre esa categorización. Yo creo que en esta parte simbólica, que yo llamo así, en la actual coyuntura salvadoreña podemos ver un reuso de discursos como hacer un nuevo plan, que ahora se llama control territorial, que es como un mano dura 2.0 porque no es plan, es una campaña mediática otra vez bien parecida, ¿no? El hecho de varias características del discurso bukeliano, como hablar del presente. Para él no hay historia. Entonces, simbólicamente, así como mencionó Eliana su decepción, yo también, sin ser salvadoreño, me sentía agraviadísimo en enero, cuando Bukele ignoró 75,000 muertos y no quiso celebrar el aniversario de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, ese símbolo, pues, es bastante gravoso, ¿no? Y varios elementos sobre esta parte discursiva, como parece que ya no hay una ideología de izquierda, y con todo esto se invisibilizan otras cosas, nuevamente, la delincuencia organizada. Nadie habla de perrones, nadie habla del cártel de Texas, todo el mundo habla de las maras hoy en día, ¿no? Y en la parte material, pues yo no logro entender quién está detrás de Nuevas Ideas y de Bukele. Cuando las cosas eran un poquito más sencillas de entender en dicotomías, Arena contra el FMLN, uno sabía quién contra quién, pero ahora que parece haber una ruptura en la oligarquía salvadoreña o en las antiguas fuerzas de derecha, uno ya no sabe cuál es lo material que hay detrás. Entonces, como puedes ver, no es una pregunta, son un montón de rollos ahí medio revueltos, pero los quise organizar en esa sola categorización arbitraria. Eso. Bueno, voy a empezar por Edgar porque lo que le voy a decir es que no sé cómo contestar eso, que estoy de acuerdo con los comentarios y observaciones que has hecho. A ver, yo más bien creo que lo que ha señalado es el establecimiento de esta vinculación entre lo material y lo simbólico. Miren, si escuchan de pronto un ruido fuerte es porque justamente en estos procesos de militarización los helicópteros pasan cada cierto tiempo, ahorita acaba de pasar. Entonces, a ver, yo diría en este tema de lo simbólico y de los procesos ideológicos que, y otra vez, es que todo esto es muy nuevo y recién estamos empezando a discutirlo y a analizarlo, pero lo que nosotros vemos es que Bukele siguiendo, me parece a mí, el recetario más clásico de los populismos más básicos, no positivos, sino más negativos que hemos tenido en América Latina, Bukele está tratando de hacer una especie de refundación de la nación, ¿no? En el ámbito de lo simbólico. Lo material es todo esto que ya ha señalado Edgar, ¿verdad? Pero en el ámbito de lo simbólico, entonces Bukele está construyendo una nueva dicotomía que es lo que él llama, tiene un hashtag, ¿no? Los mismos de siempre, en donde junta a Arena y el FMLN contra los jóvenes y él, ¿verdad? Entonces, es decir, hay que ver acá que la demografía salvadoreña El Salvador es una población mayoritariamente joven todavía, es decir, entonces, esto hace que Bukele se ancle realmente, es decir, que haya un sector muy importante de la población, que además es un sector popular, con muy pocos recursos y que ha visto sistemáticamente cómo distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, al final no han capitalizado la acción política a favor de las mayorías, entonces que está como profundamente decepcionada. Entonces Bukele entra al poder vendiéndose a sí mismo. Él ha dicho en distintos momentos que él no es ni de izquierda ni de derecha, que eso de ser de izquierda o de derecha es para los viejos de este país, para los que vivimos la guerra. O sea, nosotros somos los que nos creemos o de izquierda o de derecha, pero que los jóvenes no.
Los jóvenes ya pasaron la página de eso. Y por eso, simbólicamente, también era muy importante, digamos, que a él lo de los acuerdos de paz no le importara, ¿verdad? Es decir, y lo digo así, no como una cuestión descriptiva, no estoy diciendo, por supuesto, que estoy de acuerdo con él, o sea, a mí también me dolió profundamente, pero, digamos, Bukele puede hacer esto porque durante 25 años desde la firma de los acuerdos de paz, ni Arena ni el FMLN hicieron lo que tenían que hacer para sentarse en serio a discutir sobre el tema de la memoria en el país, ¿no? Entonces, claro, Bukele puede pasar de alguna manera la página, pero al mismo tiempo, como él no es ni de izquierda ni de derecha, sino más bien, esta ya es mi opinión muy personal, es un experto en marketing, puede tener gestos como, por ejemplo, vetar una ley de amnistía que lo que iba a hacer era indultar a todos los crímenes que hubo en la época de la guerra, ¿no? Es decir, ¿y qué fue una ley de amnistía? Que el FMLN se apresuró a aprobar antes de terminar su periodo para que no fueran a juzgar crímenes de guerra que el FMLN mismo había cometido. Entonces, digamos, Bukele lo que hace es vetarla y decir, no, tanto de izquierda como de derecha, vamos a juzgar. Que luego juzga, no, bueno, se le vino el COVID, digamos, va a decir él, ¿no? Pero digamos que simbólicamente está construyendo esta especie de refundación de la nación que entra con Bukele, y lo material, a mí me parece que tú lo has señalado muy bien, ¿no? Es decir, tiene que ver con todo este elemento, con una economía que está profundamente tercerizada y que además depende muchísimo de las remesas, y bueno, cosas que me imagino que tú ya sabes muy bien, por lo que ya has señalado y porque ya Ernesto dijo que tú todos los días miras esto, así que seguramente hasta sabes más de lo que yo puedo decir en este momento, ¿no? Y luego me voy con Elena. A ver, Elena tenía dos preguntas, una vinculada al tema de la violencia y dónde ubicar esta violencia de las pandillas en la lógica más macrocriminal, a partir, por ejemplo, de lo que ella leyó en el libro de Marco Lara Clark, que por cierto, cuando Marco vino, yo fui una de las personas con las que él discutió y conmigo se fue a algunas celebraciones acá en el país, donde empezó a contactar gente de pandillas en el primer momento. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde se ubican las pandillas en todo este proceso más macro? Las pandillas, a ver, lo voy a decir con una imagen que usan mucho los periodistas, que usa Marco Lara, pero también usa, por ejemplo, Oscar y Carlos Martínez o Carlos Dada desde El Faro, que es, las pandillas serían como el proletariado del crimen organizado, ¿sí? Las pandillas, pero digamos, a ver, esta ha sido como la definición más clásica, sin embargo ahora creo yo que esto ya se tiene que matizar, es decir, hay clicas, las clicas son como las organizaciones más pequeñas dentro de una gran pandilla, entonces hay clicas que en efecto hacen trabajo más territorial, son dealers, controlan pequeñas rutas, viven de las extorsiones, pero también hay pandillas que tienen mayores vínculos con el crimen organizado. Hay crimen organizado acá. Edgar mencionaba, por ejemplo, ya no se habla de los perrones, ya no se habla de esto. Es decir, y justamente por eso para mí era fue tan importante ese primer momento que yo también celebré como Elena, cuando el presidente Funes gana la presidencia. Los primeros 6 meses el presidente Funes habla de crimen organizado en el país. Lo que a nosotros nos parece es que simbólicamente las pandillas sirven para ocultar esa discusión en el país. Es decir, las pandillas son el pretexto perfecto porque además son performativos. O sea, es decir, ¿quién no le va a tener miedo a esa cara toda tatuada? Le tengo más miedo a la cara toda tatuada que al uno de los principales del cártel de los perrones, que parece un señor común y corriente, con su sombrero y su cinturón piteado, ¿verdad? Es decir, le tengo más miedo a este pandillero. Entonces, las pandillas son como un buen frente, digamos, que permite que hasta acá se detenga la discusión y que no pase al siguiente nivel. Entonces, en el caso salvadoreño, como un escudo, son el mejor escudo, en efecto. Digamos, en el caso del Salvador, muchos analistas van a llegar a decir que acá
no existe el crimen organizado, que el crimen organizado está en Guatemala y en Honduras. Y uno dice, a ver, pero este es un país de 20,000 kilómetros cuadrados. Es decir, El Salvador cabe 22 veces en el estado de Chihuahua. Es decir, ya, o sea, como decimos nosotros, El Salvador es un país de primera, pero porque si metes segunda, te sales del país, ¿no? Es decir, entonces, no hay manera, es decir, el crimen organizado piensa de manera regional, piensa de manera multinacional. Por tanto, El Salvador está metido en eso porque hay rutas, tanto terrestres como marítimas, que se controlan desde El Salvador. Pero no se habla de los cárteles salvadoreños, porque se habla de las pandillas y porque las pandillas son divinas, funcionan perfecto, y porque además cuando los reporteros llegan, los pandilleros empiezan a hacer los gestos de malos sí, y en realidad, además, porque más allá de esto, los pandilleros se han ido especializando en un tipo de violencia muy cruel, tan cruel me parece a mí como algunos de los cárteles de México, más crueles, ¿no? Entonces, es decir, la performatividad de esa violencia asumida también. En un libro que justamente dirigió Marco Lara, yo publiqué un texto que se llamaba algo así como El oráculo de, no me acuerdo, pero donde yo insistí en el tema de, a ver, en el fondo las pandillas fueron como una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, en 1990 nosotros decíamos, son lo peor, y en 2005 en realidad llegaron a ser unas estructuras con unos niveles de violencia hacia la población extrema, ¿ya? Entonces, digamos, esto para intentar recuperar esta discusión sobre, a ver, qué lugar ocupan. Serían como el primer escudo que detiene la discusión para que no veamos las estructuras macro criminales, ¿verdad? Esa gran narcomáquina que se encuentra, digamos, instalada en la región centroamericana y que no estamos viendo. Y en relación con la segunda pregunta de qué le pasó a este partido de izquierda, es una pregunta que nos hemos hecho muchísimos que de alguna manera militamos, digamos, no directamente adscritos al partido, pero que militamos esa izquierda y que soñamos y que cantamos en la plaza esa noche y nos emborrachamos y lloramos y dijimos ahora sí, ¿no? Y digamos, cuando empezamos a ver que el FMLN nunca hizo una reforma fiscal, es decir, que los ricos siempre siguieron teniendo cada vez más plata, cuando vimos que el FMLN remilitarizaba, una de las únicas cosas que nos dijimos es, se nos olvidó que el FMLN era un ejército. Se nos olvidó que el FMLN luchó con las armas. Se nos olvidó, y entonces digamos acá, se nos olvidó que la matriz cultural del FMLN era masculina, era militar, sí, es decir, se nos olvidó todo eso. Entonces, digamos, y más allá de eso, el mea culpa que han hecho en este momento algunos de los dirigentes del FMLN, bueno, han hecho dos mea culpas. Uno, no nos dimos cuenta que Mauricio Funes y que otros más robaban. Ha sido lo primero que han dicho, los que han salido. Y segundo, ellos han insistido que lo que pasa es que ellos tenían mucho miedo de un golpe de Estado y que por eso le concedieron al ejército todo lo que el ejército quiso, ¿verdad? Esa es como la explicación más hacia la sociedad civil que varios excomandantes han dado en este momento, ¿no? Es decir, el tema del miedo al golpe de Estado fue un fantasma muy fuerte con el que cargó el FMLN y que además no supo capitalizar en su momento el apoyo social que tuvo. Pues Fausto Handel se volvería a morir de ver lo que hicieron. Sí, no, eso lo dice todo el mundo, que Handel ahorita, y de hecho usan muchas veces frases de Shafik Handel para decir, a ver, algunos dicen que la izquierda centroamericana ha tenido como la gran mala suerte, es decir, como que en Centroamérica Dios sería como de derechas, ¿no? Porque Shafik Handel se murió, que era como el baluarte moral, pero lo mismo pasó con Gerty Levites en Nicaragua, cuando estaba de alguna manera haciéndole el contrapeso a Daniel Ortega, se infartó de pronto, ¿no? Es decir, como que los mejores dirigentes se fueron muriendo, o Lungo acá en El Salvador, digamos que para muchos dicen, a ver si no le hubiera dado el cáncer que le dio otra cosa habría sido la historia de la izquierda de este país, ¿no? Pero bueno,
Quedaron los que quedaron y tenemos lo que tenemos. Ahora, yo también al mismo tiempo, y esta es una pregunta más como para discusión a largo plazo, a mí me da la impresión que los que somos militantes, pero también críticos de las situaciones de poder, siempre tenemos una crisis y tenemos que replantearnos cuando la izquierda partidaria llega al poder. Es decir, hay algo que sucede ahí, no sé, Foucaultiano, no sé, cuando, digamos, es decir, a ver, yo lo puedo decir también de fuera, ¿no? Es decir, a ver, mi papá nació en Baja California, era mexicano. Yo viví algún tiempo en México cuando mataron a Monseñor Romero en el exilio. Es decir, yo me siento profundamente mexicana en muchas cosas. Y yo lloré en la campaña de AMLO viendo esos anuncios diciendo que México por fin iba a renacer. Pero al mismo tiempo, como yo venía de la situación del FMLN, decía, ay, ojalá que este güey sea distinto, ¿no? Pero no sé, creo que a veces resulta que es mejor cuando gana Bolsonaro y podemos apalearlo y gana Trump y podemos apalearlo, pero cuando es Obama es muy duro reconocer que Obama ha sido el mayor deportador de personas en la historia y que no hizo nada por los migrantes, ¿no? Pero era muy mal hablar de Obama porque era cool y era negro y bailaba con la Michelle y se amaban, ¿no? Es muy duro criticar a la izquierda, pero al final terminamos haciéndonos esta pregunta. Es decir, es la pregunta que nos hacemos acá. ¿El FMLN es la izquierda? Y mis exalumnos jóvenes me dicen, Amparo, el FMLN no es la izquierda. Y les digo, bueno, pues funden ya el partido. O sea, pónganse en algo y ya, ¿no? O sea, hagan el contrapeso a Bukele desde una postura ideológica con un planteamiento político más claro que el que Bukele tiene, que es mucho más, me parece a mí, de marketing. Amparo, desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, tenemos una pregunta que ha venido generando muchas decisiones de investigación y de acción. Y la pregunta es si tienen futuro los movimientos sociales de resistencia que no sean capaces de entender el lenguaje, el discurso, las tecnologías, la capacidad de los actores políticos para construir y reconstruir narrativas convincentes, independientemente de que nosotras y nosotros estemos o no de acuerdo con esas narrativas. Entonces, para nosotros llegar a esta mesa, Amparo, es parte de una historia que es larga, de muchos años de estar preguntándonos sobre comunicación política y derechos humanos, comunicación política y resistencias múltiples. Pero además, lo que te diría, Amparo, es que nosotros te proponemos la posibilidad de seguir adelante con una conversación. ¿Tenemos a Amparo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas, ¿Sí? Amparo? Sí. Sí, perdón, es que solo me puse a leer en el chat lo que estaban poniendo ahí, perdón. Es que se congeló la imagen un momentito. No, tranquila. Sí. Para nosotros lo que sigue, lo que quisiéramos que siguiera es una conversación en donde nos platiques sobre tu actitud en términos de dónde colocas esta temática de cara a agendas múltiples de derechos humanos, dónde se coloca la comprensión y, en su caso, la toma de postura y el uso de herramientas de comunicación política que puedan jugar en el terreno en el terreno que juegan estos otros actores, que son capaces de decir lo que sea. Qué bonita dictadura, dijiste. Sí. Me recordaste, un amigo el otro día me dijo que para muchos jefes de Estado, qué fortuna tener a Bolsonaro, porque es el que se equivoca más en el tema del coronavirus. Entonces, pues uno va a poder decir siempre que nunca lo hizo tan mal como Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, pensando en esa frase, yo decía, bueno, qué fortuna tener a Bukele, que es capaz de decir, llegar a cualquier exceso retórico, probablemente sin consecuencias,
en términos de debilitamiento de su auditorio, de su base. A mí como una persona del poder, sí me gustaría ver lo que Bukele dice y hace, porque en esa medida yo puedo recalcular mis propias fronteras. Si Bukele puede decir eso, yo puedo intentar esto otro, probablemente incluso lejos de lo que Bukele haya llegado a hacer ya, pero probando, pasando otras fronteras en términos de la construcción del lenguaje. Estos excesos de Bukele, que parece como si fueran diseñados para ir probando hasta dónde se puede llegar, son, me parece que paradigmáticos. Pero repito y termino. ¿Tú qué le dices, Amparo, a quien está estudiando todos estos temas cuando te sientas con la gente que estudia pandillas, cuando te sientas con la gente que estudia desde múltiples ángulos las violaciones a derechos humanos en El Salvador? ¿Qué les dices en términos de lo que tú miras en términos de comunicación? ¿Qué hacer desde otros movimientos sociales? Te lo pregunto con respecto a El Salvador y con respecto a lo que más adelante podamos seguir conversando contigo desde el programa de la Ibero. Claro, mira, a ver, yo quisiera aumentarle a la pregunta de Ernesto una frase. Esa misma capacidad de decir barbaridades, como que el COVID le vino como a niño al dedo, cosas de ese tipo, porque Ernesto te lo pone desde la perspectiva de quienes están estudiando el problema. Yo te lo pongo, ¿qué hacemos los movimientos de activistas que estamos resistiendo la profundización de la militarización y nos encontramos con una encuesta como la que comentó Ernesto? ¿Qué hace? O sea, ¿qué le dirías a quienes más allá del análisis estamos en el activismo, ¿no? Pensando que hay una similitud en cuanto a ese exceso retórico de alguien que te dice las cosas que dice acá nuestro presidente. O sea, sin que lo personalices para que no vayan a decir que es un rollo. Pero, ¿qué hacemos? Perdón, Amparo, discúlpame, pero es que me distraje. Aquí Mariana Zaragoza dice cómo podemos construir puentes con discursos que se polarizan cuando llegan los partidos de izquierda al poder. Me dicen que Daira levantó la mano, no lo vi, la verdad, sí he estado, según yo, viendo quién levanta la mano. ¿Podemos escuchar a Daira, Amparo, por favor? Claro. Adelante, Daira. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Gracias. Amparo, me parece impresionante tu presentación y lo que nos has dicho. Y tenía una pregunta que va, creo que un poco relacionada con lo que ya mencionaba Ernesto, con lo que mencionaba Eliana y la pregunta que hace Mariana, pero va en relación a, o sea, ¿qué hacer para que, y no solamente en El Salvador, ¿no?, sino lo que vemos en México y en otros países de América Latina, cómo podríamos construir una verdadera, no quiero llamarla oposición, pero sí ese grupo político que permita que cuando se dé la transición política de estos periodos presidenciales, pues no lleguen gobiernos o de ultraderecha o más radicales de los que tenemos actualmente, tomando en cuenta que, como bien mencionas, los militares son un factor de poder esencial dentro del Estado y tienen cada vez más poder y no lo van a dejar ir. Es muy difícil que lo hagan. Las sociedades están cada vez más polarizadas con estos discursos de eres de derecha o eres de izquierda, como si uno u otro fuera el 100% malo, ¿no? ¿Cómo podemos construir entonces ese lado que nos permita tener esos gobiernos que de alguna forma nos garanticen realmente, por ejemplo, el goce de los derechos humanos, que tanto hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? O sea, el eje central de todo esto debería de ser que todas las personas gocemos de todos los derechos que tenemos, ¿no? Pero ¿cómo construir eso a la luz de este entramado tan complejo que tiene que ver con, yo creo que más con militarismo que con militarización, ¿no? O sea, ya no estamos tanto en las dinámicas de combate, sino estamos viendo militares que tienen el poder y se meten en todos los ámbitos del Estado, ¿no? O sea, eso para mí es primeramente fundamental retomarlo. Y lo otro, pues lo que decíamos, ¿no? Sociedades polarizadas,
donde cada vez se ve más mal a la izquierda y también más mal a la derecha, y entonces tenemos que seguir con estos discursos, no lo sé, pero sí me surge la duda porque no me gustaría ver que en México en unos años tengamos un gobierno de ultraderecha o en El Salvador tengamos un gobierno más radicalizado y que este problema social de las pandillas pues nunca llegue a una solución, ¿no? Esa era mi pregunta, comentario. Muchas gracias. A ver, en realidad estas últimas preguntas son las preguntas que yo me hago y son las preguntas que me hago, no, digamos, personalmente, pero también con los distintos colectivos con los que de alguna manera colaboro, ¿no? Son las preguntas que, digamos, a ver, aquí en El Salvador ha empezado a haber un movimiento muy interesante de jóvenes que hay dos organizaciones que son las más visibles. Una se llama Azul Originario, que empezó como un movimiento que intentaba defender los derechos de los jóvenes afrodescendientes, una población muy invisibilizada en el caso salvadoreño, pero que después se unió con otro grupo que se llama Los Siempre Sospechosos de Todo. Los Siempre Sospechosos de Todo toma su nombre de un poema muy famoso acá en El Salvador, ¿no? Que habla de que los salvadoreños somos los siempre sospechosos de todo, ¿no? Los primeros en sacar el cuchillo y los tristes más tristes del mundo. Y los siempre sospechosos de todo fue un grupo de jóvenes que se unen para decir la policía nos está atacando injustamente y nos está señalando como pandilleros. Entonces, este grupo empezó a hacer una serie de protesta que era, digamos, construían su narrativa, tenían espacios de protesta en redes sociales y espacios de protesta física. Entonces, en distintos momentos yo me he reunido con estos jóvenes y con otro colectivo, que es un colectivo específicamente de comunicación, que están intentando hacer cine en un país que no tiene tradición cinematográfica, como es el caso de México, justamente para tener este tipo de discusiones. No hemos llegado a ninguna conclusión, pero digamos, de alguna manera, yo lo único que podría decir es que pueden seguirnos tomando a El Salvador como un laboratorio, es decir, yo puedo seguirles contando qué es lo que se está haciendo, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿verdad? Es decir, no funcionan en este momento en El Salvador las convocatorias tradicionales de los años 70 y 80 de ir y tomarse la calle, no está funcionando en El Salvador, como en cambio sí está funcionando en Argentina. Es decir, yo he dado clase en Argentina y yo he estado en la calle en Argentina protestando eh, eh, y los argentinos van a la marcha como ir al fútbol, ¿no? Es decir, van y van cantando y van gritando y todos, es decir, hay una alegría colectiva. En el caso de El Salvador, el temor de salir a la calle y el desmantelamiento de los movimientos sociales por parte del FMLN, que durante 10 años le dijo a la gente, no salgan a la calle, no protesten, es su gobierno, no pueden salir a la calle, esto ha, de alguna manera, disminuido la capacidad de los movimientos sociales en el caso de El Salvador. Sin embargo, el movimiento social sigue ahí. El movimiento social que en el caso salvadoreño tiene más fuerza narrativa son los distintos movimientos feministas. Son, digamos, las feministas quienes se han mantenido de manera más sistemática en una crítica permanente a distintas situaciones del Estado salvadoreño, ¿no? Y las que me parece a mí que están construyendo algunas narrativas. Pero digamos, yo sí pienso que hay que construir narrativas. Y en esto les adelanto, yo estoy también en un grupo de análisis político cerrado, como creo yo, como este espacio un poco, en donde justamente la semana pasada la discusión era la narrativa de la izquierda se agotó, tenemos que construir una nueva narrativa progresista. Y la discusión que teníamos ahí era, el movimiento feminista ya tiene una narrativa construida y quizá el otro movimiento que nosotros vemos en el caso de El Salvador que tiene una narrativa que pega en la gente es el ambientalista. ¿Sí? Son como los dos movimientos que nosotros estamos viendo en el caso salvadoreño que funcionan para hacerle críticas y cuestionamientos al presidente Bukele, pero también a un capitalismo extractivista
respetuoso de los derechos humanos y de los derechos de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí nosotros hemos decidido que dentro de 15 días vamos a tener una discusión solamente de cuáles deberían de ser los elementos comunes de esta nueva narrativa. Entonces, en este sentido, no tengo ninguna respuesta en particular, pero sí coincido en la pregunta que Ernesto decía que tienen ustedes desde el instituto, que es, me parece que los movimientos sociales en este momento necesitan construir una narrativa y una agenda, además, que tenga cierta utopía, que nos diga para dónde vamos, qué vamos a hacer después. Es decir, ya no se vale decir que vamos a construir el hombre nuevo en la sociedad nueva, porque resulta que ese hombre nuevo y en esa sociedad nueva se roban, igual militarizan, hacen fraude. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el contrapeso a este tipo de capitalismo que nosotros nos damos cuenta que no nos gustan, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo soy al final profesora universitaria y lo que yo miro es cómo es decir, yo les hago mucho estas preguntas a los jóvenes, a ver, pero vos qué vas a hacer, te vas a lanzar desde un partido político, ¿qué vas a hacer? Y yo miro a los jóvenes tratando de hacer, al menos desde el lado de la comunicación, ¿no? Una construcción simbólica, es decir, están tratando de construir una voz propia que conteste a este tipo de situaciones, ensayando desde los memes, ensayando desde los hashtags, ensayando desde, digamos, este otro tipo de humor irreverente que se mete y ensayando desde otras respuestas. Es decir, por ejemplo, los últimos, ayer en la noche no, pero los 4 días anteriores hubo cacerolazo y pitos contra Bukele en el país. Bukele lanza la discusión de decir quien está protestando es la oligarquía. Incluso había un tuit que ya no se los compartí, pero donde Bukele dice, quienes protestan contra mí son los que mataron curas, mataron monjas, hicieron y respetaron los derechos de los salvadoreños y mataron al pueblo, ¿no? Entonces, los seguidores de Bukele lanzaron esta cuestión de decir, a ver, si usted está protestando contra Bukele, ¿por qué no protestó contra Funes? ¿Por qué no protestó con la mano dura? ¿Por qué no protestó con esto? O sea, si tanto le importaban los derechos humanos, ¿por qué no lo hizo? Y los jóvenes han lanzado una serie de frases en donde dice, no protesté contra la mano dura de Paco Flores porque estaba jugando en la calle Escondelero porque tenía 4 años. O sea, déjame en paz. Estoy protestando ahorita porque este es mi momento de protestar, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me parece interesante. Yo sigo diciendo, creo que México, por ejemplo, en este momento tiene experiencias más recientes de movimientos de jóvenes que han hecho cosas que después se diluyen, que después se cooptan por los espacios de poder, pero digamos, creo que tenemos que seguir haciendo este laboratorio conjunto de cuáles son estas narrativas. Es decir, lo que yo estoy convencida es que a la par de pelear por el ámbito de lo material que Edgar estaba señalando, tenemos que entrar a disputarles el ámbito de lo simbólico. De cuáles son las narrativas que vamos a usar en el caso de El Salvador. Les tengo que decir que las estamos ensayando y que hemos quedado de que dentro de 15 días vamos a hacer una discusión con distintos actores sociales y políticos, académicos, para discutir justamente esto que ustedes se están preguntando y me preguntan ahora, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo lo que me puedo comprometer es a seguirles contando y a contarles cuáles son las respuestas y qué es lo que vamos ensayando. Y digamos, yo sí creería que piensen en El Salvador como un mini Brasil, ¿no? Es decir, acá tenemos a un presidente con una popularidad del 90%, con una aprobación altísima, y está haciendo cosas en comunicación. Unas le funcionan muy bien y otras no tanto, ¿sí? Unas le funcionan muy bien porque son clásicas y otras le funcionan muy bien por, o sea, qué bonita dictadura, pues le funcionó, ¿verdad? Sin embargo, digamos, eso no implica, me parece a mí, en este análisis muy rápido, que no haya otros poderes fácticos que están ahí. Es decir,
Hay una discusión sobre hasta dónde los tweets del embajador de Estados Unidos en El Salvador hacen que Bukele se siente a negociar o diga que va a acatar la orden del órgano judicial sobre algo, ¿no? Es decir, los poderes fácticos siguen estando ahí, los poderes fácticos de los grandes empresarios están ahí. Entonces, digamos, yo creo que El Salvador, como es un país tan chico, es un buen lugar como para experimentar y probar y para seguir viendo qué cosas funcionan y qué cosas no tanto, ¿no? Bueno, tenemos la fortuna, repito, de haber grabado la sesión. Quiero recordarles a todas y a todos que un poco más adelante vamos a subir todos los cafecitos desde el... Ojo, perdón, no todos. Los primeros no se grabaron, pero ya estamos grabando todos. Los vamos a subir a alguna de nuestras plataformas. Y me parece que sin duda lo tenemos que compartir. Hay una enorme cantidad de discusiones que tienen que ver con lo que nos preguntamos acá hoy y lo que nos vamos a preguntar si esto sigue hacia donde parece que seguirá. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final breve, por favor? Los tiempos ya se nos terminaron prácticamente. ¿Alguna última? En el chat estaban preguntando, por ejemplo, por bibliografía. Yo se la puedo enviar a Ernesto y a Elisbeth para que se las mande. Bibliografía para profundizar en estos temas. Sí, yo les mando. Edgar, por favor, breve. Sí, como no hablamos, la verdad, mucho de Centroamérica y de El Salvador en México, desafortunadamente tendríamos que hacerlo más. Y en la actual coyuntura hay varios temas que involucran mucho a México y en México no se dice nada. Por ahí en el chat puse un par, como la relación del gobierno de Bukele, Osiris Luna, con empresas mexicanas de seguridad privada, que es un tema importantísimo, y, sí, y el asilo político de Sigfrido Reyes, que nadie conoce acá tampoco. Entonces, no sé si algo sobre esos temas que tendríamos que conocer y discutir en México. A ver, yo pienso que Centroamérica y México tienen una relación de muy larga data. Es decir, a ver, mi abuelo trabajó en el Instituto Indigenista Mexicano porque llegó al exilio. Es decir, México ha sido el lugar. Mi abuelo, que fue fundador del Partido Comunista y que en el 35 se estaba peleando con el dictador de turno, ¿no? Es decir, la relación de Centroamérica con México es una relación compleja, de larga data, de ir y venir, ¿no? Yo sigo pensando que así como pues México está tan cerquita de los Estados Unidos y nosotros, Centroamérica, estamos más bien muy cerca de México. La cantidad de discursos que consumimos de cine mexicano, de telenovelas, de, digamos, la penetración de la cultura mediática mexicana es muy fuerte. Y en ese sentido también hay otros intercambios que son muy importantes, ¿no? Es decir, hablando con un colega de la Flaxo México, que me decía, bueno, a ver, ¿cuántos centroamericanos como tú se han formado en México, ¿no? Es decir, bueno, yo soy al final en parte fruto de una formación con intelectuales mexicanos y eso ha sido para mí fundamental en mi trabajo, ¿no? Pero entonces, al mismo tiempo que hay eso, tenemos este otro tipo de relaciones de los grandes políticos con México. No sé si ustedes sabían, pero el primer empresario que Nayib Bukele llama para presentarle su plan económico es Carlos Slim. Es el primer empresario con quien Nayib Bukele negocia qué es lo que va a pasar en El Salvador. Entonces, digamos, ese es un elemento clave. Y, digamos, además de eso, Bukele tiene otros vínculos, como bien estaba señalando Edgar, con empresas de seguridad, es decir, el plan de seguridad de Bukele en relación en general con el tema de la violencia y en particular con el tema de las pandillas está muy influido y determinado y discutido con gente de México. Y finalmente, digamos, a raíz de que Andrés Manuel López Obrador llega al poder, uno de los políticos del FMLN acusados de corrupción
pidió asilo político en México, dijo que en realidad no lo están persiguiendo porque se robó la lana, sino porque es de izquierda. Y pues AMLO le concedió el asilo, así que ella está en México. Y digamos que esa ha sido considerada por muchos una gran afrenta de México hacia El Salvador, ¿no? Es decir, cómo es una gran afrenta que Daniel Ortega en Nicaragua le haya dado asilo a Mauricio Funes y que Mauricio Funes no venga a rendir cuenta de el mal manejo de 360 millones de dólares, ¿no? Entonces... Eliana, si Amparo nos lo permite, te pasamos del contacto de Amparo, Eliana, para lo que se haya quedado pendiente. Tengo que disculparme porque tenemos que preparar una siguiente sesión ahorita en el programa. Listo. Apenas tenemos tiempo. Muy, muy agradecido. Aprendí muchísimo. Espero que todas y todos también. Gracias por responder, Amparo, tan rápidamente y tan generosamente. Y te vamos a buscar muy pronto para varios temas. Ya nos quedamos sin duda con el tema del laboratorio de narrativas. No tengas duda que vamos a preguntar y vamos quizá también a proponerte algún mecanismo ahí de intercambio de mediano y largo plazo que nos lleve a una conversación en donde analicemos juntos, las múltiples narrativas y las herramientas para la lucha, digamos. Excelente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y abrazos a todos y a todas y que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias.